Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos y vamos a hablar acerca de lo que ha estado pasando en la Asamblea Nacional. Y bueno, de la Comisión de Fiscalización, lo último que se conoció es que archivó el último juicio a exfuncionarios del gobierno de Lazo y ahora, pues lo que cabría, según se ha mencionado, es iniciar ya el proceso de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Con 5 votos a favor y 4 en contra, se aprobó esta moción de archivo que presentó la asambleísta Revolución Ciudadana Sofía Espín Reyes para el enjuiciamiento político a la exsecretaria de la CENACID, Andrea Montalvo. Ya fue archivada en la Comisión de Fiscalización. Entonces, bueno, de esta forma tendría que avanzarse para el enjuiciamiento político a la ministra del Interior. Estamos con el asambleísta Porcalchi Pedro Velasco, a quien le damos la más cálida bienvenida. Y bueno, ¿cuál es su análisis de asambleísta de lo que ha estado pasando y de lo que tendrá que pasar en el legislativo? Bienvenido. Buenos días, Verónica, muchas gracias. Lastimosamente, la Comisión de Fiscalización y Control Político está volviendo a aquella época en la que se cuestionaba el accionar de la Comisión de Fiscalización, que se convirtió en la Comisión de Archivo antes del año 2021. Ustedes recordarán, y el país sabe, de que todos los procesos de juicio político que llegaban, porque no les interesaba, no les convenía, los guardaban en una gaveta y por lo tanto se archivaban. Así es. Hoy estamos volviendo a esa época de que lo que no les conviene, activarlos, procesarlos y darles el trámite legal, nuevamente se inventan situaciones como las de retiro de firmas, que no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero lo más preocupante es que son los mismos de la organización política que están manejando la Comisión de Fiscalización y Control Político, los que promueven los juicios políticos, los presentaron oportunamente, fueron calificados en el CAL y luego, sin ninguna justificación, en la comisión los retiran, las firmas. Es decir, ¿con qué responsabilidad, con qué seriedad se plantea un juicio político si solamente lo que se hacía son cálculos? Y en ese entonces había una intencionalidad bien clara y quedó desnuda ante el país, que era ir hacia el juicio político de la fiscal Diana Salazar. Por ello es lo que retiraron firmas y archivaron. Ya se dieron los acontecimientos y hoy, al ver que esto ya no prosperó, miraron que se quedaban sin votos en la Asamblea y el repudio ciudadano generalizado del país. Hoy están, en cambio, por la cabeza de la ministra del Interior. Esto no puede seguir pasando en la Asamblea, a más del descrédito que tiene por ciertos actores políticos al interno de la Asamblea que dejan mucho que desear. Igual están haciendo lo mismo. Entonces, a hoy van a retomar, me imagino que la próxima semana, el juicio político de la ministra del Interior. Así es, ya veremos qué sucede con ese juicio político que estaba pendiente. Y sí, pasaron cosas raras en la asamblea, se tuvieron que desarchivar, luego volver a archivar estos procesos de juicio político. Y bueno, ahí fue la polémica. Vamos a ver lo que sucede en los siguientes días con la activación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ahora, ¿usted, asambleísta, cree que se deba iniciar este proceso de enjuiciamiento político a la ministra Mónica Palencia? ¿Cree que ella ha incumplido sus funciones como funcionaria? El tema del juicio político de la ministra del Interior no tiene un fundamento sólido de incumplimiento de funciones, que son las causales que deben demostrarse. Vamos a ver qué es lo que presentaron en la solicitud de juicio político para la ministra y cuáles son las pruebas de descargo que ha presentado. Les corresponde sí o sí a la comisión darle trámite. ¿Por qué? Porque ya los acontecimientos que son de dominio público determinaron que se archiven todos los anteriores, los que estaban a la fila, y les corresponde a este que estaba suspendido. No, es que ya estaba tramitándose, hace que ya empezó a correr los plazos. Lo que se decidió es suspenderlo. Vamos a ver cuál es la propuesta que tienen. Hoy se acusa siempre de el tema de que el país tiene más inseguridad, de que hay más muertes violentas, de que no ha dado resultado el plan Fénix. Esas son las acusaciones que se tienen. Pero tras de esta denuncia o acusación política que se hace en contra de la ministra,
Y hay intereses políticos y eso es grave, que se mezcle lo uno con lo otro, porque lo que se pretende es descalificar la acción de una cartera de Estado, a sabiendas de que tras de ello está el ministerio que representa la institución policial, que representa las fuerzas del orden, que no se ha cumplido con el rol en los centros penitenciarios, en las calles, en las cantones, en las ciudades. Pero digo, hay una intencionalidad política por la víspera de las de elecciones que tenemos y todas las armas deben estar enfiladas de lo que hemos mirado en las últimas semanas hacia desacreditar una acción que puede tener debilidades, desde luego, que puede tener todavía falencias que hay que corregir, pero sancionar a una persona porque no le satisface los apetitos de una organización o de algunas organizaciones políticas que ya han anunciado antes de, eso es grave, antes de que se permita ventilar las pruebas de cargo y de descargo, ya han anunciado que votarán a favor de la censura y destitución. Importante, amigos, 7:50 conversamos con el asambleísta Pedro Velasco, asambleísta por Carchi. Hablamos de todo lo que está ocurriendo, la coyuntura política en la Asamblea Nacional. Y bueno, también, además de de estos procesos de juicios políticos, de esta situación de archivo, desarchivo, vuelto a archivar y retiro de firmas y demás que se dio en la Comisión de Fiscalización Asambleísta, han pasado cosas raras, por ejemplo, lo que sucedió en la Asamblea el 17 de septiembre cuando se apagaron las luces de la sala de sesiones, mientras los asambleístas estaban ahí en el pleno soplando pitos y bueno, todo esto en rechazo a los apagones. Esto también ya tuvo la reacción del presidente de la República, que sin mencionar directamente este apagón que se dio en la Asamblea, pues ya criticó a los legisladores y mencionaba, ¿no? Que fenómenos naturales como las sequías están golpeando a su gobierno y que bueno, cada vez que, lo dijo textual, cada vez que cuatro pendejos apaguen la luz, les hacemos de acuerdo de la computadora prendida. Bueno, son cosas que se dieron y ayer justamente la Asamblea Nacional en una resolución exigió soluciones inmediatas de esta crisis energética y también acoge algunas quejas de los transportistas por la inseguridad en las vías. Pero bueno, esto, ¿cómo vemos todas estas acciones de asambleísta? Y también esta resolución que se aprobó ayer tiene algún efecto, porque claro, todos los ecuatorianos queremos exigir que esta crisis bueno, se resuelva lo más pronto posible porque nos afecta a todos, pero bueno, ¿qué efecto tendría esta resolución que fue aprobada en la Asamblea? Y también, ¿cómo ve este incidente del apagón de la sala de sesiones que, bueno, como se vio en las imágenes, no sé si eran laptops o PCs que se conectan, pero claro, las computadoras estaban prendidas. Verónica, y al país hay que decirle las cosas como son. Lo del día martes fue un capítulo más de vergüenza, de oprobio, de burlarse de un tema muy doloroso del país, porque el Ecuador está sufriendo este tema de estiaje y no solamente es el Ecuador, son casi la mayor parte de países de la región. Y si es que se produce estos fenómenos naturales, el tema de los incendios forestales, la sequía fuerte, los embalses que están en su nivel más bajo, los racionamientos que tienen obligatoriamente que hacerse. Yo vivo acá en la frontera y miro, por ejemplo, las noticias colombianas y ahí están igual varios departamentos en serios aprietos y están asimismo racionando. En vez de sumarse a buscar alternativas, soluciones, lo que se pretendió hacer el día martes es burlarse de la gestión del gobierno, acusándole de que no ha tomado las previsiones respectivas, acusando a las instancias que tienen que ver con el tema de electricidad, de que no se han hecho los mantenimientos, de que no hay inversión. Pero hay que preguntarles a quienes pretendieron burlarse el día martes, encabezados por el presidente de la Asamblea, porque fue una disposición de él prácticamente, porque él mismo ya llegó intencionalmente a ese momento con el celular prendido, un discurso a leerlo, que ni siquiera lo podía leer. Por lo tanto, estas acciones lo que abonan más, digo, es a generar más desprestigio. Y para ello seguramente se acojan a aquel adagio popular de que una mancha más no le hace al tigre, pero esto generó un rechazo y un repudio total de la ciudadanía, de todo el país. No piensen que salieron victoriosos políticamente los que provocaron esto y los que se prestaron para este juego, porque ya habían ido preparados, llevando pitos, inclusive burlándose de unas declaraciones que dio un general de la policía por temas de seguridad, porque en la noche ya no iban a haber alarmas, en fin. Creo que ese tipo de cosas
en la Asamblea no deben darse. Ahí se deben tratar con seriedad los temas, debatirlos con altura, con propuestas y no denigrarse de una vez más de eso. Así es que lo del martes, una vez más digo, es un capítulo que se escribe dentro de las páginas nefastas de la historia legislativa. Y de la resolución que se tomó el día de ayer, yo no participo de los exhortos de las resoluciones. Para mí, un exhorto no es una solución práctica, una solución pragmática para los problemas del que vive el Ecuador. Es decir, si todo se solucionaría con exhortos o con resoluciones, Es una maravilla, ¿no? no tendríamos ningún problema aquí en el Ecuador. Se solucionarían problemas de desempleo, solucionarían problemas de inseguridad, de educación, de salud. Pero algunas personas piensan que haciendo un exhorto, una resolución, son los protagonistas de la solución de los problemas. Y yo vuelvo a insistir que están todavía en caminos equivocados, están yendo en contravía de lo que el país está demandando. Propuestas, leyes prioritarias, soluciones más efectivas. ¿Y acaso a veces se olvidan de aquellas inversiones extraordinarias que se hicieron con sobreprecios, que nos ofrecieron las mega obras, las centrales hidroeléctricas más importantes, que no íbamos a tener problemas más de 50 años? Y cuando dejaron de funcionar en su capacidad, cuando se construyeron en sitios no idóneos, como la Coca-Cola Sinclair, que precisamente está a punto de colapsar si es que no se toman medidas urgentes por la erosión regresiva. En fin, hay una serie de cosas que algunos parece que tienen una memoria muy frágil y que se olvidan rápidamente de lo que hicieron y hoy pretenden trasladar esas responsabilidades a gobiernos que apenas están poco tiempo. Yo creo que debemos ser coherentes, debemos trabajar en conjunto y ya dejarnos de estas persecuciones que no significan ningún favor al pueblo y buscar más bien mecanismos de garantizar en nosotros, por ejemplo, en la Asamblea, garantizar con leyes seguridad jurídica para atraer inversión, para que esa inversión pueda generar, por ejemplo, las energías limpias que tanto se está utilizando en otros países del mundo, energía solar, energía eólica, en fin, otro tipo de energías, que dejemos de depender solamente de los fenómenos naturales, de que si llueve tenemos agua, tenemos luz, podemos tener algunas actividades, y si dejamos de tener esos fenómenos naturales, lastimosamente estaremos condenados a una muerte lenta. Así es que esas son las cosas que falta todavía madurar al interno de la Asamblea. Así es, y sobre este incidente del apagón en la asamblea asambleísta, ya el ministro, viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, advertía que esto podría llevar o derivar en sanciones. ¿Usted cree que eso sea posible? ¿Cree que se deba tomar medidas disciplinarias o algo así en contra de quienes propiciaron este apagón en la asamblea? Tiene que investigarse ese tema, porque esto fue intencional. Eso fue muy claro, porque estuvieron preparados. Empezaron a repartir al inicio de la sesión, antes de que se produzca ese apagón intencional, pitos, y empezaron ya las burlas, empezaron a hacer los TikToks, y pudo haber ocasionado serias consecuencias, aparatos informáticos que existen al interno de la Asamblea, porque eso fue clarísimo. Dieron la orden y empezaron ya a bajar la intensidad de la luz y se quedó el salón, el hemiciclo apagado, los computadores prendidos. No sé si hayan ocasionado algún daño en todos los equipos informáticos que funcionan al interno de la Asamblea. Si es que eso tiene que investigarse, no puede dejarse de tomar con seriedad las cosas. Ya basta de esos shows que no hacen nada. Ustedes han de haber mirado y a usted le consta, Verónica, lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, en donde eso parecía, perdónenme el término, un sitio donde no se debatían leyes, un sitio donde no se fiscalizaba, sino un sitio donde llegaban y confluían sectores a imponer su criterio con gritos, por la fuerza, con manotadas. A ese nivel nos han bajado. Yo digo, ¿cómo nos recordarán quienes nos están mirando y escuchando algunos episodios importantes de la Asamblea donde se escuchaba debates de altura, donde se escuchaba propuestas de altura y no estos escándalos que lastimosamente los estamos viviendo? Así es, importante lo que estamos dialogando a esta hora
con Pedro Velasco, asambleísta por Carchi, todo lo que ha ido pasando en estos últimos días en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización y bueno, lamentable polémica realmente frente a una grave crisis que atraviesa el país en el tema energético y en tema de, bueno, de todo un poco, multicrisis, pero ahora nos centramos en este tema energético que es lo más reciente. Y respecto a lo que suceda en los próximos semanas, meses, asambleísta en el legislativo, bueno, habrá muchos asambleístas que van a participar para la reelección. Entonces, bueno, allí la asamblea también se va a poner en modo electoral. ¿Y cómo vemos de lo que pueda pasar en los siguientes meses, ya que esta asamblea, como sabemos, también le queda poco tiempo? Tenemos que en febrero ir a las urnas para elegir a presidente y a una nueva asamblea. Muchos van a reelegirse. Usted, ¿cuáles son sus planes de asambleísta y también qué podemos esperar de la asamblea en estos meses? La actividad legislativa no debería tener un stop, debería manejarse con total responsabilidad, seguir actuando como tendría la obligación de hacerlo, priorizando la agenda legislativa, priorizando los proyectos de ley que están en curso, no priorizando exhortos ni resoluciones ni estos escándalos de los que estamos refiriéndonos. Sí, la asamblea tiene un periodo, los asambleístas que hemos optado por participar en este proceso de elecciones en enero, un periodo de licencia sin remuneración, que así tiene que ser, para dedicarse todo el mes de enero a la campaña política. Y mientras eso pase, los alternos se principalizan para seguir la tarea, pero miramos que en estos próximos días, si es que ya se da la formalización de la inscripción de las candidaturas, se anuncia el retiro de el actual presidente de la Asamblea, quien estaría participando en las elecciones para candidato a la presidencia, y no sé quiénes más lo vayan a hacer, pero vuelvo a insistir, este tema de la legislatura tiene que manejarse con la misma seriedad que el pueblo demanda y que el pueblo exige. Gracias, asambleísta, por este diálogo. Estaremos pendientes de lo que pase en el legislativo para los próximos días. Y gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Verónica, muchas gracias. Ustedes topan temas importantes y creo que aquí es oportuno una reflexión. Hablaba del proceso electoral que se viene. El proceso electoral va a permitir a los ecuatorianos y ecuatorianas tener en sus manos un arma muy poderosa, ver precisamente quiénes demuestran seriedad, compromiso con el país, trabajo y depositar la confianza en quienes los representan. En caso contrario, esto de la asamblea y de las autoridades que se eligen siempre va a generar dudas en cuanto a un trabajo efectivo. Un excelente día y muchas gracias.